Banda sonora. Clannad, Nagisa. Un mes después de su muerte, su esposo continuó con su vida cotidiana. Era fuerte. Solo después de cerrar la floristería, cuando regresaba a casa y instintivamente pronunciaba tu nombre pero no obtenía respuesta, su rostro se ensombrecía repentinamente con una expresión solitaria y perdida. Tu hermana mayor temía por el estado mental de Toru, así que inmediatamente asumió la responsabilidad de criar al niño. Seika a veces se quejaba con él, diciéndole que si no fuera por él, su hermana menor nunca habría terminado así. En el mundo de Seika, no quedaba nada más que su familia. Hacía tiempo que había abandonado sus sueños y ahora, tras haber perdido a una de las 3 personas más cercanas a ella, se volvía más melancólica cada día. Solo cuidando de su sobrina, Shio Kitahara, lograba reunir algo de ánimo. Los miembros de la banda Kesoku también tuvieron dificultades para aceptar la verdad. Ikuyo Kita incluso irrumpió en la floristería de Toru, señalándolo y maldiciéndolo. Nunca se le había dado bien ocultar sus emociones y actuó sin pensar en las consecuencias. No conocía toda la historia, solo que Kitahara-kun tenía gran parte de la responsabilidad de tu muerte. Tu marido no protestó. Lo soportó en silencio, sabiendo que los muertos no pueden regresar. Por mucho arrepentimiento que tuviera, nada podía deshacerse. Nijika leyó las líneas en la pantalla en silencio, abrumada por el remordimiento. Incluso llegó a sospechar que Toru podría seguirla hasta la muerte, pero no era frágil. Medio año después, recuperó la custodia del niño de manos de Seika. Habiéndote perdido ya, Toru se negó a perder el último tesoro que habías dejado en este mundo. Desde cero, aprendió a criar a un niño. Bajo su atenta protección, Shio Kitahara no sufrió ningún percance grave. Gracias a Dios. Mientras su hija estuviera con él, pero cuando la niña cumplió 3 años, una enfermedad repentina asustó mucho a Toru. Afortunadamente, se salvó a tiempo. Aún así, entonces se dio cuenta de que tal vez la niña había heredado su fragilidad. Comenzó a devorar libros, investigando todos los métodos para fortalecer la salud de un niño. Ya no era aquel gato despreocupado y perezoso que antes se asoleaba sin preocupaciones. Todo el amor que una vez te dedicó a ti, ahora se lo daba por completo a su hija. Por ella, estaba dispuesto a darlo todo. Todo estará bien. Toru-kun es lo suficientemente fuerte, cuidará bien de la pequeña Shio. Nijika se tranquilizó a sí misma. El tiempo transcurrió. El vínculo entre padre e hija se fortaleció y Shio mejoró su salud. Con el cuidado de su padre, su tía y los amigos de la familia, se convirtió en una niña amable, fuerte y reflexiva. Parecía que todo iba por buen camino. Cuanto más miraba Nijika esa línea, más le dolían los ojos. Durante este tiempo, Ryo Yamada visitaba con frecuencia la floristería para acompañar a tu hija. El amor maternal que le faltaba a Shio, lo encontró en tu amiga. Ryo la trataba como a una hija, asistiendo a todas las reuniones de padres y maestros del jardín de infancia. Al poco tiempo, incluso los maestros asumieron que Ryo era la madre biológica de Shio. ¿Eh? Shio ya no la llamaba tía Ryo, sino que empezó a usar el nombre más cariñoso de mamá Ryo. Comparada contigo, que descansabas lejos en el cielo, quien podía mostrarle un amor maternal tangible, Ryo Yamada, se había ganado el corazón de la niña. ¿Eh? Shio, mamá sigue viva. Aunque en esta simulación, no lo es. Nijika contempló la imagen de Ryo Yamada sosteniendo a su hija, las dos tan unidas, y su corazón se llenó de sentimientos encontrados. Ella estaba celosa. Ese era su hijo con Toru. El tiempo transcurrió. En el cálido seno de la familia, Shio Kitahara creció hasta cumplir los 4 años. Cuando su padre la miraba a la cara, a menudo sentía una punzada de tristeza. Imaginaba lo feliz que habría sido la familia si ella hubiera vivido, pero solo era una fantasía. Shio tenía un cabello dorado y sedoso, y rasgos parecidos a los tuyos, el mismo espíritu brillante y vivaz, como un pequeño ángel enviado a la tierra. Los vecinos la adoraban. Siempre que su padre la sacaba, recibía un sinfín de regalos. Pescado fresco de la pescadería, pasteles de la panadería, verduras de la frutería. Todos creían que un angelito tan encantador seguramente crecería bien. El corazón de Nijika se alivió. Todo saldría bien. Aunque ella misma se hubiera ido, pero ese invierno, a los 4 años, Shio volvió a enfermar. Al parecer, había jugado demasiado con sus amigos en el jardín de infancia, había sudado mucho y no la habían atendido bien. Furioso, tu marido fue a la escuela a enfrentarse a la maestra negligente. Él, que nunca antes te había alzado la voz, esta vez estaba realmente furioso. Después, Shio dejó de jugar tanto en el jardín de infancia.
Muchos niños evitaban invitarla a jugar, por miedo a hacerle daño. Nijika no sabía qué decir. Ella comprendía los sentimientos de Toru, pero el resultado fue únicamente que su hija quedó aislada. La niña era considerada. Para no preocupar a su padre ni a los demás, aguantaba en silencio. Anhelaba jugar con sus amigos, pero cada vez, solo se sentaba en un pequeño taburete, observando a los demás correr y reír, con los ojos llenos de anhelo. Simulador, ¿puedo entrar a verla? La voz de Nijika era ronca. Amo, usted solo puede observar la simulación. No puede interferir. Aún, está bien. Mientras pudiera verlos, Nijika sería feliz. Ost. Subaibi Ost. Otoni de Kyukoto, Shimokitazawa de noche. Una floristería, con su entrada cubierta de vegetación, irradiaba belleza natural. ¡Qué bonito! En su forma espiritual, Nijika contempló las flores que su esposo cuidaba con tanto esmero. Podía sentir su calidez en ellas. Incluso tras la pérdida de su esposa, Toru no había abandonado la vida. Seguía siendo el hombre que brillaba como la luz del sol. Shio, ven aquí, papá te secará el pelo. Una voz, más profunda y madura de lo que recordaba, llegó a los oídos de Nijika. Entró en la floristería. La cálida luz no solo llenaba la entrada, sino toda la habitación. El invierno se desvanecía, la primavera estaba en camino. Gracias, papá. Otra voz, tan joven y tierna que hizo que Nijika se quedara paralizada. Era su hija, una a la que nunca había visto con sus propios ojos. Nijika se abrió paso entre las flores, siguiendo el sonido hasta la sala de estar. El zumbido de un secador de pelo llenaba el aire. A través de la puerta entreabierta, lo vio, a Toru, con el rostro surcado por el paso del tiempo, acariciando suavemente el cabello rubio de su hija mientras lo secaba. Los mechones ondeaban con la brisa, haciendo que Shio soltara una risita y se retorciera ante las cosquillas. Papá, me hace cosquillas. En el umbral, Nijika se detuvo. Al presenciar la tierna escena entre padre e hija, una indescriptible ola de emoción la invadió. Beso. Senjougaara Tore, muy bien, hora de ir a la cama. Toru guardó el secador de pelo. En esos 3 años, ya había aprendido a cuidar a un niño. En aquel entonces, cosas como cambiar pañales y preparar biberones le habían resultado problemáticas durante mucho tiempo. Pero, a pesar de todo, Shio era suya y Daiichi, no, ahora debería llamarse Nijika Kitahara, su hija. En Japón, la esposa adopta el apellido de su marido tras el matrimonio. Por difícil que fuera, como padre tenía que aprender. Tomando de la mano a su hija y asegurándose de que estuviera bien abrigada, Toru la condujo al dormitorio. Antes vivían en una casa de 2 plantas. Tras el fallecimiento de su esposa, temeroso de que se la recordaran e incapaz de soportar el frío vacío de vivir allí solo con su hija, se mudó aquí. Muy bien, vete a dormir. Toru estrechó a la niña en sus brazos. Su único consuelo era su hija. Si la perdiera también, no podía imaginar qué sentido tendría esta simulación. En sus simulaciones anteriores, siempre había tenido un objetivo claro, algo que perseguir a ciegas para alcanzar la cima de la habilidad. Pero, ¿a qué debería aspirar una persona común y corriente? Nada más que arroz, aceite, sal, vinagre, té, y una familia feliz. Hace 4 años había perdido la mitad de su vida. A partir de ahora, no quería perder la otra mitad. Papá, Shio no puede dormir. Apoyada en el brazo de su padre, Shio Kitahara lo miró con ojos brillantes y llorosos. Entonces papá te contará una historia. ¿Qué quiere oír Shio? La voz de Toru era suave. Shio quiere oír hablar de mamá. Al oír la petición de su hija, Toru guardó silencio durante un largo rato, y luego dijo en voz baja. La mamá de Shio era una persona muy hermosa y muy dulce. Por muy irracionales que fueran las peticiones de papá, nunca se enfadaba. En el instituto, cuando de repente propuso formar una banda, Nijika aceptó de inmediato. Normalmente, cuando alguien ya tiene una banda, no aceptaría algo así, ¿verdad? Fue precisamente la naturaleza gentil y encantadora de Nijika lo que atrajo a Toru hacia ella, lo que le hizo anhelarla y lo que finalmente le llevó a casarse con ella. Mamá cocinaba de maravilla. A papá le encantaba el té que preparaba. Antes de que naciera Shio, mamá se encargaba de todas las tareas de la casa. Era increíble. Toru miró a su hija, incapaz de evitar que los recuerdos de los 10 años que pasó con su esposa lo inundaran. ¿Por qué Nijika lo había abandonado tan fácilmente? Ella había sido como un ángel. De repente descendió a su lado, solo para marcharse igual de repentinamente. Con razón la tía siempre dice que papá no es digno de mamá, dijo Shio Kitahara con curiosidad.
En esos años, Seika Ichichi había culpado a Toru de la muerte de Nijika, y sus palabras habían sido inevitablemente duras. Toru soltó una risita. No le falta razón. Papá no era digno de mamá. Mamá era un ángel. Que alguien tan común como papá se casara con mamá y tuviera una angelita como Shio, eso ya consumió toda la suerte de mi vida. Je. Shio Kitahara soltó una risita tonta en sus brazos, un poco tímida al ser llamada angelito. Pero papá está seguro de una cosa. Shio se zafó de sus brazos y abrió mucho los ojos. ¿Qué pasa? Papá quiere a Nijika más que a nadie en el mundo. Eso es algo en lo que papá nunca cederá. Papá es increíble. Por supuesto. Papá es la persona más maravillosa del mundo. Pero la tía dice que papá es el más inútil, que ni siquiera pudo salvar a mamá. Toru esbozó una sonrisa resignada y apagó la lámpara de noche. El pequeño había heredado la afición de su madre por las bromas pesadas, solo que ella las usaba con él. Honestamente, muy bien, es hora de dormir. Shio encontró un lugar cómodo en sus brazos y cerró lentamente los ojos. En el umbral, en forma fantasmal, Nijika Ichichi pasó un largo rato tranquilizándose antes de retirarse lentamente del dormitorio. Tu marido te ama más que a nadie. Lo entiendes perfectamente, pero ya no puedes permanecer a su lado. El tiempo sigue su curso, implacable. Te arrepientes, pero no hay nada que puedas hacer. Shio Kitahara envejece día tras día, pero quien está a su lado no eres tú, su madre biológica. Este puede ser el mayor arrepentimiento de tu vida. Nijika Ichichi deseaba desesperadamente que el simulador la engañara. Incluso una mentira estaría bien. Pero el simulador la obligó a enfrentarse a una cruda realidad y a una vida desoladora. ¿El resultado de la simulación es realmente inalterable? Sí, amo. Todas las operaciones dentro del simulador definitivo de mamá están controladas por el sistema anfitrión, este simulador no puede revertir el resultado. ¿Qué es este sistema anfitrión? Eso es alto secreto. No podemos divulgarlo. Amo, tiene usted innumerables oportunidades para simular. No tiene por qué estar tan triste, incluso podría casarse con la verdadera Toru. Al oír eso en el simulador, Nijika se relajó un poco. Incluso pensar que podría enmendar los errores de la simulación la hizo sentir ligeramente feliz. Luego continuó viendo la simulación. Pero la pequeña angelical Nijika pronto se dio cuenta de que era incapaz de mantenerse feliz. La segunda enfermedad grave de su hija se produjo en otoño de su 5º año. Con la llegada del otoño, el cambio brusco de temperatura hacía que los niños se resfriaran con facilidad. Débil desde su nacimiento, Shio Kitahara necesitó suero intravenoso durante 3 días hasta que le bajó la fiebre. Al ver a su hija así, Toru recordó la muerte de su esposa. Era como si todo se repitiera ante sus ojos y volviera a sentirse impotente. No podía aceptarlo. Iba a volver a ver morir ante sus ojos a la persona que amaba. Pero Toru no era de los que se quedaban sentados esperando la muerte. Pronto comenzó una minuciosa investigación en medicina. En los años posteriores a tu muerte, había estado estudiando poco a poco campos relacionados. Ahora, al darse cuenta de que su hija se acercaba a la muerte, Toru ya no podía aceptar su impotencia. Quería darle a su hija una vida plena y saludable. Durante los 2 años siguientes, nadie supo con exactitud qué hacía Toru en privado. Solo sabían que su salud había empeorado considerablemente. A su vez, sus conocimientos de medicina aumentaban a un ritmo vertiginoso. Pronto ingresó en un laboratorio de investigación médica y, gracias a su propio intelecto, reunió a un equipo de investigación especializado. Toru-kun, ¿qué estás haciendo? Nijika Ichichi observaba la pantalla del simulador. El hombre de mediana edad que estaba dentro tosió con fuerza varias veces, su expresión era demacrada, y a ella le dolió el corazón de una manera indescriptible. Sabía que su marido estaba utilizando el método de entrenamiento contra el estrés, el mismo que la había matado, y que lo había retomado, aplicándolo a sí mismo. ¿Y lo hacía por el bien de su hija? ¡Qué tonto! Con su línea de investigación definida, Toru, gracias a su intelecto prodigioso, completó el desarrollo del fármaco en tan solo 3 años, seguidos de medio año de ensayos clínicos. Este medicamento, que potenciaba el sistema inmunitario de las células humanas, se denominó Panacea. Un mes después, los derechos de patente se transfirieron a Seika Ichichi. ¿Por qué? Toru sabía que no le quedaban muchos años de vida. Los años dedicados al desarrollo del fármaco lo habían llevado a descuidar a su hija, y sentía una profunda culpa. Su intención era pasar sus últimos tiempos plenamente con su hija. El corazón de Nijika Ichichi se hundió instantáneamente hasta el fondo de un lago.
El agua helada le dificultaba respirar. Toru-kun, ¿va a morir? Banda sonora. Inocencia, durante los 2 años en que el cuerpo de Toru se fue debilitando gradualmente, permaneció al lado de su hija hasta el final. Antes de fallecer, le dejó una gran herencia, junto con 96 grabaciones, una para cada mes. Le confió su teléfono a Ryo Yamada, pidiéndole que llamara a su hija una vez al mes y le pusiera las grabaciones que había preparado con antelación. Le mintió a su hija, diciéndole que había conseguido un buen trabajo que le obligaba a viajar todo el año, y que la floristería familiar estaría a cargo de mamá Ryo. Shio era muy obediente. No le suplicó que se quedara. Quizás, en el fondo, ya sabía algo, pero simplemente no podía afrontarlo. Al ver la soledad de su hija, Toru también le preparó 10 cajas, cada una etiquetada con una edad, una por cada año hasta que cumpliera 18. Dentro había regalos de cumpleaños, cosas que una chica podría necesitar al crecer. Una mochila nueva, un kimono cosido a mano, maquillaje, un cuaderno lleno de recuerdos y mucho más. Tras su muerte, no hubo un funeral multitudinario. Ryo Yamada se encargó de los preparativos y lo enterró junto a tu tumba. En el funeral, al que su hija no asistió, Toru pudo decir, desde lo más profundo de su corazón, que no había defraudado a su esposa. Su hija crecería sana. El único pesar era no poder verla vestida de novia, lo que, como padre, le dejó un dejo de soledad. En ese momento, Toru también podría haberle dicho a Seika Ichichi que no era ni cobarde ni inútil. No haberla salvado había sido su debilidad, pero eso no significaba que no pudiera proteger lo que amaba. Al menos por su hija, lo había hecho todo. Tal como lo había prometido, por su hija, dio todo lo que tenía. Ordinario, sencillo, pero no tan ordinario, así era su vida. Esta simulación ha finalizado. Se había acabado. Nijika Ichichi miró fijamente la pantalla del simulador mientras se atenuaba. No había vuelta atrás. Toru había muerto de verdad. Ella no lo entendía. Ella solo quería un hijo. Para una pareja que se ama, ¿era eso realmente pedir demasiado? ¿Por qué la historia había resultado así? Si hubiera sabido que acabaría así, jamás se habría casado con él. Si hubiera sabido que Thor quedaría tan demacrado, jamás habría perseguido ningún sueño. Si no fuera por mí, si Thor hubiera salido con Ryo y se hubiera casado con ella, quizás habría vivido una vida mucho más feliz. En ese momento, Nijika comprendió por qué a la señorita Ryo siempre le dolía el estómago. Ahora sentía un retortijón de ácido en el estómago, un dolor indescriptible. Entrando en la pantalla de liquidación. En esta simulación, usted tenía un hijo. Shio Kitahara, rasgos heredados. Capacidad de aprendizaje, 3 estrellas, genio musical, 4 estrellas, gran atractivo, 2 estrellas, corazón de ángel, rasgo limitado, genio del manga, 4 estrellas, genio de la escritura, 4 estrellas. Talento. Centro de atención. Ahora dibujando rasgos heredados, has obtenido, genio musical, 4 estrellas. Talento mejorado de común a 1 entre 100. Nijika Ichichi leyó estas líneas sin la menor alegría. ¿Cómo podía sentirse feliz cambiando la muerte de su marido y la soledad de su hija por un talento superior? Has recibido un regalo de tu hijo /A. La añoranza de Shio Kitahara, tarjeta de apoyo. ¿El regalo de Shio? Por un momento, Nijika sintió que su ánimo mejoraba. Carta de apoyo. El anhelo de Shio Kitahara. Creada a partir de la añoranza de Shio por su difunta madre. Al usarla antes de una simulación, aumenta tu talento en un nivel. Nota. Solo se pueden usar 3 cartas de apoyo por simulación. Aumenta tu talento un nivel. Nota. Solo se pueden usar 3 cartas de apoyo por simulación. Tras un largo silencio, Nijika se levantó del sofá y, sollozando, subió las escaleras. ¿Nijika? ¿Qué ocurre? Seika Ichichi, al ver a su hermana menor taparse la cara y llorar mientras subía las escaleras, entró en pánico. ¿Quién la había acosado, Nijika? Mientras tanto, Toru permaneció sentado en silencio durante un largo rato. Esta vez, parecía que se había dejado llevar demasiado por el papel. Incluso después de que terminara la simulación, incluso después de recuperarse durante varias horas, su corazón no encontraba la paz. No podía olvidar la ceremonia de boda con su esposa en el santuario Meiji, su dulce luna de miel, sus 3 felices años de matrimonio. Tampoco pudo olvidar la desesperación de saber que ella no podía salvarse. Uf. No pasa nada. Nijika, en realidad, sigue viva. Eso era lo único que le podía brindar alivio. Esto fue solo una simulación. Todo falso. Puede que la novia bidimensional haya muerto, pero la próxima vez podría volver a empezar. Tras mucha autohipnosis, Toru comenzó la fase de resolución del juego.
Se preguntó cómo evaluaría esa vida. Juego terminado. Tu vida fue hermosa, pero a la vez llena de profunda desesperación, con altibajos. ¿Acaso no es ese el fiel reflejo de una persona común? Como una efímera entre el cielo y la tierra, una simple mota en el vasto mar, pareces haber comprendido lo que significa ser ordinario. Solo tras experimentar la desesperación se puede comprender el valor de la vida cotidiana. Jugador, puede que hayas obtenido algo mucho más importante que una habilidad divina. Algunos contemplan la luna, pero olvidan la moneda de 6 peniques que tienen a sus pies. Renunciar a los sueños y centrarse en la familia y la vida es realmente admirable. Calificación de esta simulación. X, magnífica. Por su desempeño perfecto, puede seleccionar 5 de las siguientes 8 recompensas. 1. Desarrollo de un fármaco de inmunidad de nivel divino, su medicina milagrosa puede beneficiar a toda la humanidad, restaurando a los enfermos y resucitando a los muertos. 2. Tarjeta de desbloqueo del final perfecto de Nijika Ichichi, úsala para enmendar los remordimientos de esta vida en tu próxima simulación. Las enfermedades de tu esposa e hija desaparecerán. 3. Tarjeta de amor puro de Ryo llamada, úsala para asegurarte de que ninguna otra mujer, además de Ryo, desarrolle sentimientos por ti en tu próxima simulación. 4. Cuaderno de bocetos con garabatos dibujados por Shio Kitahara, un regalo de una hija joven a su difunto padre. 5. Tus anillos de compromiso con tu esposa, que llevan mucho tiempo acumulando polvo en tu antigua casa. Pueden proteger a quien los lleve una vez de una lesión fatal. 6. Tarjeta de mejora de talento, aumenta un nivel de talento. 7. 1000 millones de yenes, poder financiero abrumador. 8. Fuerza física duplicada, el fundamento de la revolución. Parecía un poco difícil elegir. No, en realidad no lo fue. 2, 4, 5, 6, 8. Toro estudió el mensaje de la simulación. Sabía que esta vez no había alcanzado la verdadera perfección. Al fin y al cabo, ¿cómo podía un hombre común desarrollar un fármaco milagroso en tan solo 3 años? La calificación X fue puramente el resultado de un efecto multiplicador. ¿Y por qué abandonó el desarrollo de fármacos de nivel divino? Sencillamente, su ámbito de aplicación era demasiado limitado, apenas una pequeña categoría dentro de la medicina. Toru no creía que su valor se comparara con el de las demás opciones. El cuaderno de bocetos de su hija, aunque más tarde pudiera alcanzar el final perfecto, seguía teniendo un profundo significado sentimental. De acuerdo, no tiene sentido fingir. Toru simplemente amaba a la hija que Nijika le había dado y no podía renunciar a ella. En cuanto a los anillos de compromiso, quizá el Toru de la simulación anterior no los habría elegido, temeroso de dolorosos recuerdos, de confundir la simulación con la realidad. Pero después de esta, ya no tenía nada que temer. La carta de mejora de talento, su efecto hablaba por sí solo. 3 años para investigar un medicamento milagroso. Incluso el propio Toru lo consideraba absurdo, pero lo había logrado. Y en cuanto a duplicar su fuerza física, aquello era una preparación esencial para las tareas aún más extremas que le esperaban. Una decisión que no podía evitar.